Muchísimas gracias a los estudios de la revista Economía. Estamos en una nueva edición. Hoy vamos a conocer un poco sobre las tendencias de la venta de la inversión en oro y también en gemas en el Perú. Vamos a conversar en esta oportunidad con el señor Jairo Vergara, gerente general de la marca Gemeister aquí en nuestro país. Él es gemólogo de profesión, una de las profesiones, por cierto, muy pocas. Bueno, aquí en Perú el estudio no lo es, pero sí en Estados Unidos y en Hong Kong. Creo que si me lo corrige en todo caso el señor Jairo, le doy la bienvenida aquí en la revista Economía. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad, bueno, de explicarme. Sí, claro. Bueno, los gemólogos nos especializamos en todo lo que es la comercialización, tasación, evaluación de piedras preciosas, ¿no? Este caso también va de la mano con lo que es ya joyería, ¿no? Generalmente hay muchos campos, igual por decirlo así, como la medicina, que puedes tú enfocarte en ya diferentes áreas en general, ¿no? Según acorde a lo que uno se va a enfocar. Así es. Bien, vamos con la primera pregunta. Invitado de hoy, el señor Vergara. ¿Qué factores económicos o sociales han impulsado este creciente interés de los peruanos por invertir en oro y gemas en los últimos años? Bienvenido, adelante. Por supuesto, como verás, vivimos pues en un mundo de inestabilidad económica, ¿no? Siempre hay obviamente incertidumbre geopolítica y social, entonces cada vez son más las familias, mejor dicho, los peruanos, las personas que intentan proteger sus ahorros, sus inversiones, y siempre también es importante pues ver opciones, ¿no? Alternativas a las inversiones tradicionales que tenemos. Ahí es justamente donde entra el oro o también las piedras preciosas en muchos casos, ¿no? Como sabrás, el oro en los últimos 20 años se ha valorizado hasta en un 800%. O sea, estamos hablando de que en el 2005 nada más una onza de oro tenía un valor aproximado de un poco más de $400. Ahora estamos hablando de que en el 2025 una onza de oro ahorita, bueno, recientemente llegó a sus máximos históricos de $4.380 la onza. Entonces significa de que realmente una inversión en oro puede ser bastante rentable si es que se maneja de manera correcta. Y también, bueno, tenemos lo que son las piedras preciosas, ¿no? Las piedras preciosas que nosotros conocemos, generalmente pues vienen a ser los diamantes, los rubíes, las esmeraldas, zafiros, entre ahí muchas más también. Y en estos casos es bastante interesante también la inversión, siempre y cuando se maneja de manera correcta y con las certificaciones necesarias. Desde su experiencia en Headmeister, ¿qué perfil tienen los nuevos inversionistas peruanos con respecto a comprando oro y diamantes? ¿Ha cambiado el perfil del cliente tradicional? Bastante. Realmente, como sabrán, nosotros tenemos esa tradición generalmente de los abuelos, de los padres. Anteriormente era muy normal el ahorro, ¿no? En joyas, en oro, en diamantes, pero cada vez son los peruanos, incluso más jóvenes, que diversifican la cartera, intentan invertir en opciones como por ejemplo este caso, ¿no? Antes estábamos hablando de una edad que no era menor a unos 40 años probablemente. Ahora generalmente puede empezar hasta de unos 25 años, o sea, significa de que realmente estamos viendo un cambio ya en estos en métodos de inversión alternativos. Claro, ahora, ¿cómo se compara la rentabilidad de invertir en oro y gemas versus otras alternativas tradicionales como los bienes raíces, la parte inmobiliaria? Muchos lo están Por haciendo, supuesto. o en el mercado de valores, ¿no? Exactamente. En el contexto peruano Claro. actual, vamos a ver qué. Mira, en cuanto a piedras preciosas y oro, siempre se puede decir que hay niveles de inversión. Lo bueno de la inversión en oro es que realmente tú no necesitas una inversión tan grande para poder empezar. Realmente la idea principal que tenemos de invertir en oro es que vamos a comprar un lingote enorme y tenemos que invertir cantidades súper grandes. En realidad no es así. Uno puede empezar a invertir en oro desde incluso un gramo de oro, por decirlo así. Tú puedes empezar a comprar un pequeño lingote de un gramo y puedes empezar ya generando una pequeña fortuna por pocos, ¿no? Ahora, siempre es importante tener asesoría profesional, comprarle una casa necesaria. Ahora, como en base a tu pregunta, realmente, a diferencia de otros métodos de inversión, que usualmente se necesita un conocimiento un poquito más especializado o hasta, por decirlo así, un capital un poquito más grande. En cambio, en el oro es un poquito más sencillo realizar. Incluso el oro es una divisa más, ¿no? Siempre hay tres factores que nosotros consideramos a la hora de invertir en oro. Uno es debido a su rareza. Incluso no solamente hablamos de oro, sino también ahorita ya estamos hablando también de la plata, ¿no? Que también ha llegado a sus máximos históricos.
Cuando hablamos de este tipo de inversiones, realmente siempre hablamos, como te comentaba, de tres factores. Uno, la rareza. Los metales preciosos son escasos, por lo tanto no es normal que puedan bajar de valor. Entonces, cuando nosotros hablamos de una inversión así, generalmente al corto plazo suele conservar su valor y a largo plazo suele aumentar. Por eso es que siempre lo decimos, ¿no? Uno no compra oro para vender mañana, sino que siempre es una inversión por lo general a largo plazo. Ahora, el otro es su conservación de valor, que justamente te comentaba, ¿no? Estos métodos alternativos de inversión son bastante buenos contra la inflación y la devaluación de la moneda. Eso te va a permitir a ti tener mayor seguridad al momento de inversión, ya que como sabrás, hay mercados mucho más volátiles. A veces una inversión, tal vez como tú dices, tradicional, puede que a largo plazo o incluso a un corto plazo sea un poquito más volátil. Por eso es que también es un poquito más arriesgado, por decirlo así. Ahora, finalmente, como la tercera opción, tenemos la opción de facilidad de comercialización. Una pieza, nosotros siempre lo decimos, el oro es prácticamente una divisa más. Tú puedes ir a cualquier parte del mundo y puedes manejar compra-ventas de oro sin ningún problema. Si tú tienes una inversión ahora, probablemente mañana lo puedes manejar sin ningún problema si es que ya quisieras retornar tu inversión, ¿no? En este caso sería. Claro. Ahora, ¿qué tipo de gemas o piedras preciosas tiene mayor demanda en lo que es el mercado peruano? ¿Y por qué cree que está ocurriendo esto? Lo tradicional siempre, por decirlo así, en lo que es piedras preciosas se divide en dos grupos. Siempre tenemos los diamantes y luego tenemos las piedras preciosas de color, ¿no? En piedras preciosas de color tenemos los famosos rubíes, zafiros, esmeraldas, topacios, alejandrinas. Hay muchas gemas preciosas que realmente tienen ya, digamos, mucho enfoque en Perú, pero realmente la que siempre sigue ganando, o por decir por mucho, es el diamante. Ahora, también tiene que ver un poco con la diferencia en tipos de inversión. No todas las gemas preciosas son inversión. ¿Por qué? Todo va a depender de muchos factores, por eso siempre lo decimos, siempre se tiene que conocer muchas características de la gema antes de invertir, como sus certificaciones, tratamientos, calidades, porque no todas las gemas realmente son inversión. Por eso nosotros siempre cuando hablamos de este tipo de métodos de diversificar la cartera, siempre es importante empezar por ciertas partes, ¿no? Podemos empezar por el oro, luego un poquito más podemos ya empezar a ver ya las gemas preciosas y así uno poco a poco va, como se dice, creando una pequeña fortuna hasta que a largo plazo ya uno se va especializando un poco más en el tema, ¿no? ¿Cuál es el tipo de promedio que tiene Headmaster de las compras de diamantes por parte del público peruano hoy en día? Un promedio que usted diría, mire, en los últimos 2 años ha crecido enormemente la compra de este producto, ¿no? De esta piedra preciosa. Claro. En este caso hay dos opciones. Uno, o se puede decir que nosotros en Gemestar tenemos dos opciones en el caso de de compra de diamantes. La primera es para temas de joyería, ya, o sea, estamos hablando tal vez un anillo de compromiso, uno está buscando un diamante para comprometerse, entonces en este caso busca pues una opción confiable con su certificación adecuada. Si hablamos de esto, estamos hablando un ticket promedio entre unos $5.000, que es un estándar, por decirlo así. Esto puede variar más o menos, pero generalmente es un ticket promedio. Ahora, cuando hablamos de inversión, esto sí es mucho mayor porque por lo general estamos hablando de que alguien busca una opción ya de invertir a largo plazo, entonces aquí sí los montos suelen variar mucho más, ¿no? Podemos hablar de unos décimas de miles de dólares, hasta en muchos casos puede aumentar este monto. Ahora, ¿qué mitos usted ha encontrado, o bueno, para más que todo por lo que significa adquirir un producto de ello, o los conceptos erróneos que tenemos nosotros sobre la inversión con más frecuencia en oro y gemas, ¿no? Y cómo usted puede aclararlo a los clientes peruanos cuando pues dice que es erróneo invertir en oro? Claro, mira, lo que nosotros escuchamos muy seguido es que, o incluso ahora, es que probablemente el oro ya es muy caro para invertir, o sea que ya no se hizo en su momento adecuado, ¿no? Porque probablemente si hace 20 años lo comprabas, ahora tenías una buena rentabilidad de todas maneras, ¿no? Incluso ni siquiera el año, o sea, para hablarlo muy claro, solamente el 2024-2025 el oro se ha valorizado en un 40%, o sea, es bastante realmente. Si es que uno ha invertido solamente el año pasado, ya estaría viendo una rentabilidad hoy en día, pero lo que nosotros vemos mucho es que algunos dicen que ya es muy tarde.
pero realmente siempre hay que ver los indicadores, ¿no? Los analistas dicen de que esto no va a quedarse aquí. Realmente se estima que el oro pueda llegar a alcanzar a $10.000 la onza Troy, que es justamente de lo que hablábamos, a un plazo no mayor al 2030. Entonces estamos hablando de que se va a duplicar de valor no ya en los próximos 5 años, ¿no? Siempre la tendencia ha sido alcista en todo este tiempo, porque claro que sí, el oro tiene correcciones. Como todo lo que se cotiza en bolsa, nada, nada solamente va para arriba. Siempre pueden haber correcciones, puede que hoy día esté tanto y mañana baje un poco, pero siempre a un largo plazo el costo suele revalorizarse, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué certificaciones o garantías deben exigir los inversionistas peruanos al comprar diamantes, ¿no? Para asegurar más que todo la inversión legítima que están haciendo de calidad en este sentido. Claro que sí. Mira, la mejor manera de comprar o mejor invertir en diamantes, siempre nosotros lo decimos, es con certificación. Así que lo que dices es bastante bueno realmente. Estas certificaciones tienen que ser de laboratorios prestigiosos a nivel mundial que sean regulados. Por ejemplo, los más prestigiosos tenemos el GIA, tenemos el IGI. Tenemos HR de Antwerp, hay otros también para piedras preciosas que son muy buenos. Realmente en Sudamérica no, comercialmente no los conocen mucho, pero también son bastante buenos en la industria como Googling y entre otros, ¿no? Estos laboratorios te van a dar una garantía de que lo que compras es uno legítimo y dos es de la calidad que tú estás adquiriendo, porque siempre en el certificado va a figurar la calidad de los diamantes. Como sabrás, existen calidades, entonces mientras mayor es la calidad, también el valor es mayor. Ahora, en cuanto a la empresa Gemexer, ¿qué proyecciones tienen para el mercado de oro y diamantes en el Perú en los próximos 2 a 5 años? ¿Espera que esta tendencia se consolide o es temporal lo que ustedes están Claro, manteniendo? realmente, como sabrás, nosotros en este año, en 2025, hemos crecido en un 20%. Para el 2026 pensábamos mantener la misma cifra en un 20%, ya que estamos diversificando también las inversiones. Cada vez nosotros intentamos también salirnos del estándar tradicional de una joyería tradicional aquí en Perú. Nosotros realmente, nuestro concepto de empresa es más como una casa de gemas, ¿no? No intentamos pegarnos mucho al mercado, sino siempre intentamos crear opciones nuevas en inversión o también para lo que se dice joyería, ¿no? Porque a veces también el concepto de solamente usar una joya significa que ya estás considerarlo como un gasto, entre comillas, ¿no? Pero en muchos casos también es una inversión si la haces de manera correcta. Tú puedes invertir en un rubí, por ejemplo, de Birmania, rubí de Birmania, el famoso sangre de pichón, que son los rubíes más cotizados en el mundo. Generalmente, si tú lo compras en un momento correcto, con el tiempo suele valorizarse. Y nosotros lo vemos cada año porque nosotros como empresa participamos en un show internacional de gemas, el cual cada año se va viendo realmente la rareza. Estas clases de piedras preciosas ya no hay realmente en el mercado en calidad gema. Los depósitos donde se extraen los yacimientos ya no hay realmente. Entonces, esto genera, como sabrás, mucha aparte de todo el mundo genera que todos pues las quieran, ¿no? Genera la demanda, por decirlo así. Entonces esto causa que los precios puedan subir. Una de las primeras preguntas abordaba sobre qué tal es el peruano adquiriendo prendas preciosas, ¿no? En este caso, lo que ustedes comercializan. ¿Dónde tienen la custodia, o en todo caso, si uno se atreve a adquirir un tipo de productos, cómo es el cuidado? Es decir, cómo ustedes, de repente lo adquiero yo y quiero que ustedes lo custodien hasta un tiempo determinado. ¿Existe esa posibilidad? Sí se puede, realmente nosotros tenemos ese servicio también con algunos clientes, incluso no solamente para piedras, sino también para joyería, ¿no? Siempre se tiene hay diferentes opciones. Hay que considerar dos factores cuando uno hace una inversión, porque ahora también existen opciones de inversión no necesitas comprar, por decirlo así, en el oro, ¿no? Un ejemplo, no necesitas comprar el metal en físico, también existen fondos de inversión en el cual tú puedes invertir en empresas que se especializan en esto y no necesitas comprar el metal en físico. Ahora, siempre hay que considerar dos factores. Por ejemplo, cuando tú adquieres el metal en físico, hay que considerar como uno, la seguridad, obviamente, y costos de almacenamiento de alguna manera, ¿no? Pero cuando hablamos de los fondos de inversión, también de alguna manera existen comisiones de por medio, por eso es que también hay que considerar una tal otra, ¿no? Cual según acorda a la persona. Cuando no se obtiene una certificación, porque seguramente se han acercado a su lugar, de este caso la empresa,
porque muchos provienen o obtienen este tipo de productos por herencia y no tienen una certificación adecuada. ¿Cómo se puede valorar el producto? Claro. Es muy normal, ese es otro de los, bueno, beneficios, entre comillas, porque entiendo de que a veces por herencia es porque viene de un ser querido, entonces obviamente lo ideal es siempre respetar, por decir, ese legado, ¿no? Pero en muchos casos se heredan este tipo de joyería en el cual y al final la familia opta por dividírselo, ¿no? Por decirlo así. Entonces lo recomendable siempre es realizar una tasación adecuada. ¿Por qué? Uno entiendo de que antes no habían tales formalidades también como la certificación, eran piezas tal vez sueltas, probablemente tenía un diamante, probablemente tiene mucha joyería, ¿no? De oro. Entonces, primero lo ideal es se lleva a una casa especializada donde tengan pues todo el equipo gemológico para ver las gemas, obviamente todo el equipo necesario para hacer una tasación adecuada. Una vez que se hace una tasación adecuada, también siempre es importante pues sacar un valor acorde al mercado, porque si es que es una pieza que probablemente se adquirió hace mucho tiempo, probablemente ahora tiene mucho más valor. Entonces ya después de eso uno ya según la decisión de cada uno puede vender, ¿no? Ahí existen compraventas especializadas en joyería, en gemas preciosas también. Ya para finalizar, nos queda poco tiempo de la entrevista. Yo quería preguntarle qué consejos prácticos le darían pues a un peruano que está considerando hacer su primera inversión en oro y por dónde debería empezar. Por supuesto. Lo primero siempre es tener asesoría profesional. Antes de cualquier inversión, creo que hablo en general, siempre es importante tener asesoría profesional. Luego, estudiar un poco el mercado. Ya puede uno a veces no necesariamente te podrían estafar, por decirlo así, pero puedes pagar un poco más de costo del usual. Entonces siempre es hacer un pequeño estudio de mercado y siempre comprarle en una casa que te brinde todas las garantías y certificaciones necesarias, ¿no? Eso es bastante importante ya que con eso tú vas a poder tener segurísimo una rentabilidad a corto o largo plazo en muchos casos. Bien, agradecido Jairo por la oportunidad en esta parte del programa. Te agradezco. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. La palabra de Jairo Vergara, gerente general de Gemesto, estuvo con nosotros en el día de hoy en este tema importante como es la inversión en oro en nuestro país. Con esta información, volvemos con los estudios de la revista Economía.